Comenzamos con nuestro comentario de No Other Choice, o bueno, No Hay Otra Opción, la película más reciente del realizador surcoreano Park Chan-wook, un director con una amplia trayectoria, que si bien, a ver, no tiene tantos títulos en su haber, sobre todo estos últimos años siento que ha intentado virar un poco, también me imagino, marcado por las nuevas tendencias de consumo y tal, hacia series y tal. Tiene obras maestras, o sea, sus películas en su mayoría siempre tienen su estilo y creo que en general es un director que es uno de los más respetados en la actualidad. Contradictorio a eso es pues comentar también, resaltar, aunque para mí la verdad carece un poco de importancia, que en esas últimas nominaciones a los Oscar esta película ha recibido 0 nominaciones, cosa que sorprende porque es una película que ha tenido un paso bastante exitoso en cines, con una aceptación y crítica bastante favorables, como casi siempre es para el cineasta surcoreano. Pero bueno, ya sabemos que en general la academia nunca ha tenido una gran recepción con este tipo de películas tan provocadoras, diría yo. Siento que una de sus mayores virtudes es una de los mayores repelentes para este tipo de industrias más acartonadas como Hollywood, el Hollywood actual, ¿no? Sobre todo porque este director siempre presenta películas con una narrativa muy enrevesada, este constante ir al límite, digamos, en cuanto a sus temáticas, pues cuestiona y muchos conceptos desde pedofilia, violaciones y tal sobre la sociedad de hoy en día. En conclusión, encierra un poco esta introducción del director para explicar un poco la modalidad de ahora, que vamos a explicar prácticamente bueno, tú como yo, Arturo, vamos a hablar sobre 3 ejes que consideramos que son claves, digamos, en base a los cuales, de alguna manera u otra, definen lo que es esta película y lo que la hace tan magistral como me parece que es. Uno de los ejes que se desarrolla a lo largo de la película, considero que es el apego del personaje principal con el hogar y con la casa y con el lugar donde él realiza sus actividades o se desarrolla como persona. Y en este caso estamos hablando de la casa misma, ¿no? Como un hogar, pero él también considera, por ejemplo, ¿no? La empresa donde trabaja como un espacio vital para él. No tanto como un hogar, pero sí un espacio interesante, ¿no? De mucha importancia en su desarrollo personal, porque tiene sus amigos, porque tiene sus compañeros de trabajo con quienes además comparte sus propios intereses. Y aficiones, ¿no? Y aficiones. Entonces, esos dos, vamos a ponerlo así, contextos, para mí conforman un eje importante en la película. Porque el personaje revela lo que él es en esos espacios. O sea, es un espacio para la revelación personal, para el desarrollo personal, para la manifestación de sus propias vivencias, emociones. Me da la impresión que la película lo que quiere hacer es mostrarnos que el ser humano, representado, ¿no? El ser humano en el personaje principal, tiende, ¿no? A buscar lugares para asentarse y sentirse bien. Y también de las personas con las que comparte su vida. En el caso del hogar, comparte con su mujer y sus hijos, y también sus perrunos. Y en el caso de la empresa, con sus compañeros de trabajo. Es interesante porque es un personaje que, también recordemos, tiene un cargo dentro del espacio, ¿no? No es un personaje, o sea, sin que esto determine mucho el cariño que tiene o no con la empresa, de alguna manera u otra es alguien que ha logrado cosas importantes, aunque creo que sí define porque, por lo menos en países asiáticos, por lo menos acá en Latinoamérica, tenemos esa percepción de que son países muy exigentes en cuanto al tema del honor, en cuanto al tema del prestigio. Son países que valoran mucho esto de haber conseguido cosas, ¿no? De ser útil para la sociedad más que en sociedades como la nuestra, ¿no? Entonces, siento que claro, que estamos un poco más abocados a sobrevivir y tal. Creo que es otro tipo de enfoque que tienen las personas para con su trabajo. Pero bueno, en todo caso, siento que es interesante eso porque, hilándolo con mi primer eje, creo que en general hay esta devoción por el papel o claro, este respeto o este amor no solo al oficio o sea, el trabajo literalmente tengo un trabajo, tengo un cargo, sino a lo que haces, ¿no? Al amor por lo que haces, ¿no? Te apasione o no, es esa vocación, es ese interés realmente por eso, por ser realmente bueno, ¿no? Y creo que por eso había cierto respeto en sus pares. Avanzando un poco en todo caso en la historia, ¿no? Ya que partimos desde el inicio, siento que igual mi segundo eje va un poco con el primer
intento de asesinato, ¿no? Y digo intento porque él realmente nunca, o sea, por lo menos su primera víctima, por así decirlo, realmente él no es quien lo asesina, ¿no? Es un poco el que arma todo el escenario, pero al final termina siendo la misma esposa del personaje al que va a darle el encuentro, el que termina matándolo, ¿no? Pero ya, pues, un poco dando contexto a lo que quiero decir con respecto a este eje, siento que toda esa secuencia de este primer asesinato es un momento clave, no solo porque es el inicio, digamos, de esta aventura o este camino hacia lo más decadente que es ya el tema de volverse un asesino y poder eliminar a su potencial competencia, sino porque se ve como en un espejo, ¿no? Con este personaje que realmente es muy parecido a él en muchos aspectos, ¿no? Creo que lo único que lo separa de él es el tema de la moral, ¿no? Él tiene este tema de la... O sea, el personaje, digamos, al que nuestro protagonista espía, sigue, ve que tiene un picnic con su esposa, incluso que tiene un matrimonio bastante deteriorado, que la esposa, lejos de suponer como una ayuda, tanto emocional como a nivel económico, es casi que una traba. Entonces, eso, tenemos un personaje, y encima, claro, es un personaje que no se ve en otro espacio que no sea en la industria del papel, al igual que nuestro protagonista. Entonces, el hecho de matar, prácticamente de matarse a sí mismo, siento que es muy potente. Como digo, no es realmente él quien dispara el arma, pero sí es un poco el que promueve, ¿no? El promotor de todo de esta actividad. También me parece muy clave destacar que justo pues ahí hay un tema con la infidelidad con la pareja de su primera víctima, que él también, digamos, asume o absorbe y de alguna manera u otra lo redirecciona para con su esposa, de nuestro personaje, ¿no? Que es casi que una coprotagonista, diría yo. Que bueno, siempre durante la primera parte de la peli se juega mucho, se manipula al espectador para que nosotros también nos pongamos en los zapatos de nuestro prota y también como sintamos ese rechazo o ese miedo hacia ese personaje, esa desconfianza de si va a ser o no infiel, ¿no? Lo cual creo que ya sería como la cereza sobre el pastel para ya todo el conflicto que tiene detrás nuestro prota, que la verdad en muchos casos sentimos que está a punto de explotar, ¿no? Con este tic que tiene de tocarse la cabeza, con todo este peso de tener que quedarse en la casa, ¿no? Siento que todo ese tema, claro, ya la infidelidad de la esposa ya sería ya como el punto de quiebre total, ¿no? Pero lo interesante es que a pesar de que en esta secuencia, como digo, nos manipulan mucho para creer que ella va a ser ese tipo de personaje, al final no lo es. Entonces, bueno, creo que toda esa primera secuencia es uno de los pilares temáticos, ¿no? Y muy importantes a nivel también narrativos, ¿no? Para el devenir de la película, cómo continúa, ¿no? Antes de pasar al segundo eje quiero dar otro dato sobre el eje que yo mencioné anteriormente, que es que los gestores de la empresa no se ven al inicio, pero tienen el poder de determinar el destino de la empresa. Cuando ya son despedidos y ellos van a organizarse y protestar por el despido, aparecen los gestores de la empresa, que no son orientales, son extranjeros. Pero también hay orientales ahí. Pero los que toman las decisiones parece que son extranjeros, especialmente gringos, ¿no? Para hilarlo con el eje que tú acabas de mencionar, cuando el personaje principal es sacado de su contexto, o sea, de su mundo laboral, y además es obligado, como un efecto colateral, de que tener que renunciar a su propio espacio de hogar, ¿no? De su propia casa que lo tenía por años, él ya lo convierte casi en un asesino, porque para no perder todo eso que tenía, tiene que maquinar cómo elimino a mis competencias, ¿no? A mi competencia para yo permanecer todavía en mi vida anterior. Casi como que la película dice, ¿no? Mientras el hombre está en su contexto tranquilo, feliz, desarrolla su vida laboral y su vida familiar, mientras esté tranquilo ahí no hay problema. Pero si alguien amenaza de quitarle esos espacios o lo empujan a salir de ese espacio, el hombre se convierte en otra cosa. Bueno, mi siguiente eje es esa relación que tienen con las mujeres. Uh-huh. El protagonista pues tiene una relación muy estrecha con su esposa, que además ya la esposa venía de otro compromiso, sí, ya tenía un hijo, ¿no? Sí. Y él casi me da la impresión que es un dependiente emocional de su esposa. Uh-huh. La esposa tiene el poder sobre él. Y el personaje a quien tú has mencionado también está sometido a su mujer. Claro. Por más que parezcan, ¿no? Ambos parezcan machos dominantes, que se dedica uno al alcohol cuando está frustrado y el otro, ¿no? Quiere hacer sentir su poder, las mujeres están sobre ellos.
Esa relación con el sexo femenino me parece muy interesante cómo se ha trabajado en la película para mostrarnos que el sexo femenino eh, no está en competencia con el masculino, pero ojo, que tiene poder sobre el sexo masculino. Claro. No de fuerza, no, pero sí emocional, ¿no? Y incluso de inteligencia, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, porque además la mujer del protagonista, una vez que el protagonista está deprimido porque lo han sacado de su trabajo, la mujer toma el mando, Claro. ¿no? Toma el mando y dice qué cosas se va a hacer y qué no en la casa. Y de qué tenemos que desprendernos de la casa y qué no, ¿no? Y terminan desprendiéndose de los perrunos, ¿no? Terminan desprendiéndose del Netflix, ¿no? Desprendiéndose de varias cosas. Y entonces eso me parece muy interesante. Y algo semejante pasa también con la relación de la otra pareja. Claro. Mi segundo eje es un momento muy puntual, que es cuando el protagonista, ya después de haber asesinado a su segunda víctima, después de haberlo escondido ahí en el, ¿cómo se llama este lugar? En el invernadero, ¿no? Y haber intentado incluso descuartizarlo con una sierra. Claro, la forma de él de poder, digamos, entre comillas, liberarse de este cuerpo no iba a ser otra forma que convirtiéndolo en una semilla. Y es que, claro, para él, o por lo menos para el director en todo caso, siento que este momento no es un momento clave en plan, este personaje se está convirtiendo en un asesino, sino para mí es una forma de decir, este personaje está sembrando un poco, ¿no? Una nueva planta más en su casa, ¿no? Y esta semilla es un poco la forma en cómo él definitivamente se va a amarrar como puede hacer, o sea, a como dé lugar en esa casa, ¿no? Porque hasta el momento todavía habían dudas, ya habían llegado personas a visitar la casa, o sea, todavía estaba muy endeble, pero no, creo que para mí ese momento es como un punto de no retorno, porque aparte es oficialmente su primera víctima mortal, él literalmente mata a este personaje que nos cae súper bien, que tiene todo el tema con la hija, que incluso le iba a ayudar y tal, ya bueno, es él quien de alguna manera u otra, es su primera víctima como tal, siembra, digamos, esto, ¿no? En su casa, en su jardín, ¿no? Creo que es algo simbólico, ¿no? Y claro, es como casi que una parte de él mismo que está ahí dentro metida, ¿no? Me parece muy interesante la forma, digamos, de en cómo muestra, cómo amarra a, a su víctima, ¿no? Y claro, dice mucho, porque hablando de este tipo de metáforas, también no sé, por más que no tenga mucho que ver con mi eje necesariamente, me parece que el diente, el tema de esta muela, pues que se le carea, ¿no? Y que necesita sacársela con urgencia, que siempre está como así, y al final, cuando está a punto de hacer lo propio con su última víctima y la más importante, se la saca, ¿no? Claro, yo siento que es una progresión de dolor, y justo inicia cuando él tiene todo este plan de querer matar. Entonces siento que este dolor en la muela poco a poco va creciendo, ¿no? Conforme él también su moral se va ennegreciendo, por así decirlo, se va enturbiando, ¿no? Hasta que al final pues se la saca porque ya no tiene ninguna culpa, sabe qué es lo que hay que hacer, sabe qué es lo que le toca hacer para poder sobrevivir y bueno, se saca ese dolor, se saca esa culpa, ese peso moral, porque en esa sociedad si no algo no funciona, te lo sacas, ¿no? Así como se lo sacaron a él, como lo sacaron a él de la empresa, siento que igual, ¿no? Entonces creo que por ahí va mi segundo eje un poco en cuestión de las metáforas, sobre todo el tema de las plantas, que me parece algo bastante poderoso. Él justo iba a matar, digamos, al que terminó siendo su tercera víctima, el que lo reemplazó, iba a matarlo con una maceta bastante bella, ¿no? Con una planta, o sea, el tema de la planta está ahí, ¿no? Que siempre van a representar vida. Y por más que él haya enterrado un muerto ahí abajo, lo enterró en forma de vida, por así decirlo. Lo enterró en pro de seguir viviendo, ¿no? Para decirte que, mira, hay que salir de toda esta cordura, ¿no? Para poder hacerlo. Para poder hacerlo, ¿no? De la cordura, cuando uno pierde ya la noción, ¿no? de los límites entre la moral y lo inmoral, claro, terminas haciendo eso. Y eso te lo permitió el alcohol. Sí. ¿No? Y además él se cuidó hasta por mucho tiempo, no beber, pero al final es obligado a tomar, ¿no? y a embriagarse. Sí, eso quería. Creo que me tocaba mi tercer eje, ¿no? Sí. Mi tercer eje era ya la parte final de la película en la que él se ve gestionando a las máquinas que se encargan de hacer todo el proceso de producción de papel. Y estamos hablando de los robots, ¿no? Los robots controlados por él, y estos robots que trabajan, digamos, él solito, el único ser humano entre tanta tecnología, y él lo controla. Es un
casi es un técnico, ¿no? Que hace que que asegura que las máquinas funcionen adecuadamente. Claro. Y las máquinas cumplen su rol, ¿no? Su papel que tienen que cumplir en esta fábrica, que es la de asumir todo el proceso, desde el inicio hasta el final de toda la producción, ¿no? Desde la fábrica hasta el campo donde tienen que ir a talar árboles, ¿no? Y hasta el regreso y crear todo el producto. Y él lo que hace solo es llevar un control técnico, ¿no? de esta maquinaria en la que se ha convertido la empresa. No tendrá que organizarse ni tendrá que ¿no? compartir con otros insatisfacciones, porque simplemente tiene que controlar a las máquinas. Claro. Que además hacen las cosas posiblemente mejor que él, ¿no? Sí. Que el ser humano, ¿no? A mí me parece interesante. Mi tercer eje también es como el tuyo. Un poco voy a expandirlo un poco más y voy a asociarlo con el tema de las entrevistas de trabajo. Al inicio, cuando ya lo habían despedido y empezaba a postular a entrevistas y tal, la iluminación, eso es algo más técnico, era bastante cegadora, casi ni se podía ver bien a los entrevistados porque había ahí como una luz prácticamente tirándonos a la cara, ¿no? O sea, que lo cegaban y que no le permitían estar cómodo. Y claro, en la entrevista final, cuando ya para que lo vuelvan a contratar, digamos, después de haber pasado todo ese calvario de asesinar a su competencia, claro, la luz es tranquila, es suave, ahí tiene una entrevista dentro de lo que cabe normal, e incluso termina cediendo ante, pues, esta novedad que le comentan, ¿no? Que es esto de que las máquinas van a reemplazar a sus compañeros. Y claro, este grito de éxito que él pega cuando por fin, pues, vuelve, digamos, a las andadas, vuelve a su chamba. Claro, es un grito que, o sea, liberador en cierto modo, pero al mismo tiempo de ahí vemos una secuencia de él trabajando con las máquinas en donde realmente está solo y se siente esa soledad, pesa, ¿no? Pesa escuchar solo el orquestado movimiento de las máquinas yendo de un lugar a otro y claro, se me ha quedado muy marcado esto de él, por ejemplo, pasando a través de ese rollo gigante de papel, donde él con un martillo normalmente cotejaba, ¿no? Que me imagino que esté bien hecho, que cumplan los requerimientos que se necesitan. Claro, literalmente arriba de él, ni siquiera al costado, no, arriba, no, o sea, superior de él está una máquina que lo hace el doble de rápido o el triple de rápido y probablemente, como tú dices, igual el triple eficiente, ¿no? Y él igual lo termina haciendo porque es lo que sabe hacer, pues, ¿no? Entonces siento que sí termina con un sabor bastante amargo, ¿no? Por más que haya conseguido lo que en su momento quiso conseguir. Y eso. Dice mucho también de la crítica, ¿no? Pues de la postura del director frente a estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque yo asocio bastante el tema del papel, todo ese tema de la devoción, ¿no? De tener que algo tan hoy en día ya tan banalizado como es el papel, incluso ya hasta que olvidado un poco, con el cine. Porque siento que es una forma del director también de hablar del cine o de su pasión por algo que en su momento era tangible, ¿no? El fílmico, la película, que hoy en día es digital, ¿no? Y que hoy en día incluso amenaza, porque incluso en entrevistas un poco ha expresado este miedo o este pensamiento sobre las inteligencias artificiales, que amenaza con toda presencia humana en el tema de las artes, ¿no? Cosa que es lo que él hace arte. Sus películas no son películas de industria, no son películas como las de Hollywood, ¿no? Entonces me parece clave terminar con este eje. Me parece muy interesante lo que has dicho sobre el papel. Ahora que todo se digitaliza, ¿no? El papel todavía que se conserva en esta película. Y porque el papel no es solo el papel. Estamos hablando que se relacionan con otras cosas, con la propia naturaleza. Claro. ¿No? Y no solo con la naturaleza, sino también con la capacidad del ser humano de expresarse, porque además el papel es la representación digamos, de la cultura humana, de la historia humana, de la historia de la humanidad. Entonces, sí, yo creo que habría que ir a profundizar un poco más sobre ese aspecto, pero que, bueno, ahora ya no nos da, digamos, pero creo que quedan varias cosas pendientes ahí para que sí, nuestros seguidores puedan comentarla. ¿No? Uh-huh. Sí, es una película muy rica en elementos metafóricos, en mensaje social y sobre todo que eso normalmente cuestiono, me dejan de ver ciertas películas que siento que son un poco más panfleteras o van directo más que nada a la crítica. Siento que también tiene bastante sustancia a nivel narrativa, ¿no? Es bastante prolija a nivel de cómo contar una muy buena historia y sobre todo al estilo de un gran director. Eso. Bien. Terminamos.
Hola, espero que les haya gustado el video. Soy Francisco Ríos Telles, soy cineasta independiente, también hago mis propias producciones. No tengo largometrajes aún, pero sí tengo cortometrajes, tengo varios de hecho. Tengo 5 en total, pueden verlos acá. Y de hecho todos estos se encuentran en una lista de reproducción que van a encontrar en la descripción del video. Así que sería increíble si pudieran ir a verlos, comentar. También abajo les dejo el link de Letterboxd para que puedan ahí reseñarlos y calificarlos. Y nada, gracias por ver el video hasta acá. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis.